En Juan, capítulo 1, esta mañana hemos leído, hace unos momentos hemos leído los versículos 31 al 42. Hoy vamos a leer del 43 al 51, porque la predicación se extiende en todos estos versículos. La predicación de hoy se titula Discípulos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Con hoy concluimos el primer capítulo del hermoso Evangelio de Juan. De una manera sorprendente, el Espíritu Santo nos ha llevado a 7 grandes verdades en este gran capítulo. Y todos sabemos que cuando hablamos del número 7 hablamos de la perfección. La segunda verdad que nos habla Juan, que este verbo que era Dios era la vida. No que tenía la vida, sino que Él mismo era la vida. Por eso todos aquellos que reciben a Dios, reciben la vida, porque va implícito en el mismo Dios. Que susto me ha dado. Tercero, la luz. Este Dios que tiene la vida es la luz que vino al mundo a resplandecer entre toda la oscuridad que había. Y esta luz se hizo hombre en Jesucristo. Nació de una virgen y vivió como un hombre, porque solo un hombre podía ser el punto número 5, el Cordero de Dios. Este hombre era el que quitaría el pecado del mundo, el que supliría, el que suplantaría la muerte del hombre por sus pecados en la cruz del Calvario. El sexto punto: una vez ha quitado los pecados del mundo, todos aquellos que lo aceptan en su corazón tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Obligatoriamente, porque es la señal inequívoca que se pertenece al cuerpo de Cristo, a la novia del Cordero, a la Iglesia. Y hoy el apóstol Juan concluye que no hay suficiente con ser un hijo de Dios, que no hay suficiente con ser bautizados en el Espíritu Santo, sino que lo más importante es ser un discípulo de Cristo. Algo que un día empezó en el día de nuestra conversión, algo que no acabará en toda la eternidad, porque durante toda la eternidad seguiremos siendo discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo
es aquella persona que recibe enseñanzas de un maestro para llegar a ser igual que su maestro. Ni más ni menos. Si estuviéramos en una escuela y tuviéramos todos los niños delante, aquellos niños son discípulos de su profesor porque ellos tienen que adquirir la misma sabiduría que el profesor les está administrando. Eso es un discípulo. Romanos capítulo 8 y versículo 29 nos va a llevar a ese discipulado espiritual que Dios espera de cada uno de sus hijos. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Romanos, ¿qué? 8, 29. Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo se consigue esto? A través del discipulado. No hay otra forma. No hay otra forma. No existe un niño de una forma sobrenatural, le cae un rayo del cielo y de repente sabe álgebra, sabe raíz cuadrada y descubre los tesoros del universo. No existe. Existe el estudiar, el aprender, el examinarse. Primero tienes que hacer primer grado, después segundo grado, después cambias de escuela, un grado superior, por último llegas a la universidad y llegan ahí las licenciaturas, los diplomados, las maestrías, etcétera, 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 los doctorados. Así es la vida espiritual de un cristiano. Jesús, como Cordero de Dios, mediante su bautismo, mediante el bautismo del Espíritu Santo, entra en nosotros. Ahora, Él quiere un compromiso. Un compromiso que muchos cristianos no lo han acabado de entender. Que la vida cristiana se creen que yo amo a Cristo, yo quiero a Cristo, es que yo creo en Cristo. Sí, pero Santiago nos dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Y no les da derecho a ser discípulos de Cristo. Cristo espera algo más. La primera cosa que espera Cristo de sus hijos es que le sigamos por amor. Lucas, capítulo 14 y versículos del 26 al 27, nos va a hablar claro de los primeros pasos de este discipulado. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi amigo, no puede ser mi hijo, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa? ¿Que vamos a odiar a nuestras familias? No. Que Dios no quiere que haya nada que se interponga entre Dios y nosotros. Eso es lo que significa. Obediencia. Acordaros de los 10 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, con todo, con todo, con todo. Es lo que nos pide Jesús. Amarle sobre todas las cosas. Incluso en el versículo 33 nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Nos tenemos que quedar desnudos? Como hizo aquel joven rico que se presentó delante de Jesús y le dijo, Señor, Rabí,
¿qué haré para ser salvo? Y dice, tienes que obedecer los mandamientos. Esto lo hago desde pequeño. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. ¿El problema estaba en las riquezas? No. El problema estaba en su corazón, que amaba las riquezas por encima de Dios. ¿Qué es lo que nos pide Dios a un discípulo? Que lo amemos a Él sobre todas las cosas. La primera cosa, Jesús. La segunda cosa que nos pide es conocer al Maestro. ¿Cómo? Como estamos haciendo, en oración, en comunión con los hermanos, leyendo y estudiando su palabra, porque su palabra es verdad. Porque ¿cómo si no el Espíritu Santo iba a recordar a los discípulos las cosas que iban a necesitar si no las hubieran vivido antes? Acordaros cuando Jesús les habló, que lo vamos a estudiar más adelante en Juan, y les dijo a sus discípulos, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas. Tú, mi hermano, que no lees la Biblia, ¿cómo quieres que el Espíritu Santo te recuerde todas las cosas? Como aquel niño que le cae un rayo y en aquel momento lo sabe todo, así te va a pasar a ti. Que va a venir un rayo sobre ti y vas a saber la Biblia de memoria. Si no la lees, si no la estudias, si no la meditas, es imposible que luego te venga y el Espíritu Santo quiera utilizar su palabra en ti. Es imposible. Así que, en esta lectura de Juan que hemos hecho, hemos visto que el primer paso para ser un discípulo es seguirle. En el versículo 38 de Juan, mi mujer ha leído que le seguían Pedro y su hermano y que iban detrás de él. Ese es el primer paso que el Señor nos pide, que le sigamos con amor y con conocimiento. El segundo paso nos lo dice el versículo 39, los que viven con el Maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Nos interesa saber dónde vives. Me interesa estar contigo las 24 horas del día. No solo el ratito de la clase, sino cuando se acabe la clase, quiero continuar contigo. Ese es el anhelo de un discípulo, es el anhelo que pide el Señor de nosotros, continuar en comunión con Él. Una vida de permanencia con el Maestro, de perseverancia hasta el fin. En Mateo 10:22, el mismo Jesús lo dijo con otras palabras. El que persevere hasta el fin. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos cómo ese amor, ese conocimiento se tiene que consolidar en una perseverancia. En cierta ocasión, Jesús mismo, delante de sus discípulos, les dijo una parábola sobre el sembrador y la semilla. Y les dijo, mirad, vosotros no lo entendéis, pero os lo explicaré. El reino de los cielos es como esta semillita que se tira y se siembra. Una cae sobre el camino, otra cae sobre pedregales, otra cae sobre espinos y otra cae en buena tierra. Todos conocemos esta parábola, ¿verdad? Pero Lucas es el único que añade una palabra al final que los demás evangelios no lo dicen. El que cae en buena tierra y da fruto con perseverancia. Porque puede dar fruto hoy y mañana apagarse. Pero lo importante para el Señor es la perseverancia, continuar, el seguir adelante.
vengan las tempestades, vengan los obstáculos, como dice, cuando os persigan, cuando por causa de mi nombre, pero vosotros tenéis que ser hasta el final. ¿Os acordáis de las bienaventuranzas? Bienaventurados los que sufren a causa de mí. Mateo 5:10. ¿Cómo se puede ser una persona bienaventurada por sufrir por Cristo? Pues es lo que Cristo le está diciendo. El discipulado va más allá de lo que se pueda aprender en esta tierra, porque eso te lo vas a llevar allá, cuando estarás con Él. Todo lo que Él te ha enseñado aquí, lo continuarás ejercitando allá. Y el Espíritu Santo continuará con nosotros hasta que recibamos el nuevo cuerpo, tal como lo dijimos la semana pasada. Siguen al Maestro los discípulos, viven con el Maestro, y en el versículo 48 nos dice que el Maestro los conoce. No son cualquiera. No son unos que han llegado a la clase de repente y se han sentado en un pupitre y el Maestro no sabe quién son, ¿no? Sus discípulos. El Maestro los conoce. A Natanael, yo te conozco. Tú eres mi discípulo. En aquella eternidad, antes de la creación del mundo, Él los vio. Él nos vio. Él te ha visto a ti. Él me ha visto a mí. No que nos predestinara para la salvación y otros para perdición, como dicen muchos, no. Sino que Él nos conoció en aquel momento que nosotros seríamos sus hijos. Porque la elección es nuestra. No es de nadie más. La elección es nuestra. ¿Qué hizo Natanael? Ay, Señor, porque me viste debajo de la higuera. Tú eres el Cristo, tú eres el Dios, tú no eres todo. Porque a saber esta higuera lo escondida que debía estar y que nadie lo estaba viendo, porque estaba durmiendo debajo de una higuera. A lo mejor dentro de su casa tenía una higuera y nadie lo estaba viendo. Pero Cristo le quiso decir, en tu intimidad yo te conozco. Y Natanael lo entendió. Por eso le dijo, sí, Señor, yo quiero ser un discípulo, porque tú me has conocido primero. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, el amor de Dios está en que Él nos amó primero. Es lo mismo. En el discipulado es lo mismo. Somos discípulos porque Él nos conoció primero. El cuarto punto. Estos discípulos son testigos de las maravillas del Dios, del Maestro. Versículo 51. Y Jesús mismo les dice, y veréis cosas más grandes. Y veréis los ángeles que suben y bajan y sirven al Hijo del Hombre. Cuando estaba preparando este mensaje, este punto no lo tenía tan claro. ¿Cómo reforzar este punto? ¿Cómo poder decir que nosotros somos testigos de las maravillas de Cristo? Y entonces me vino un pasaje a la cabeza de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19. El capítulo 11 está hablando específicamente de la séptima trompeta, de la ira de Dios, de la venida de Cristo para pagar a cada uno según lo que le ha hecho. O sea, de la segunda venida de Cristo. Y dice el versículo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Aquí está representando a Jesús como un arca. Y ahora vosotros me preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con el discipulado?
Pues nosotros somos testigos de las maravillas que Cristo hace en nosotros. Porque dentro del arca, ¿por qué la Biblia compara a Jesús con el arca? Sino por lo que contiene el arca. El arca contiene 3 objetos santos para Dios. Uno es el maná, otro es la vara de Aarón y el tercero es las piedras de los 10 mandamientos. Los 3 nos llevan a Jesús. Los 3 nos llevan al discipulado. Primero, el maná. Jesús suple nuestras necesidades. Nosotros vemos sus maravillas cuando comemos cada día y Jesús nos suple nuestras necesidades. Ahí vemos sus milagros. Nosotros vemos sus maravillas cuando hace frío y nos tapamos con ropa de abrigo, o encendemos la chimenea, o ponemos la calefacción. Porque si Él quisiera, no lo tuviéramos. Pero Él suple nuestras necesidades. Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Un discípulo ve los milagros de Jesús en la vida cotidiana, que es donde se tienen que ver. Un discípulo ve la dirección de Dios cuando tú vueltas tu cara y miras tu pasado y dices, ahí está la vara de Aarón, la que dirige mi vida y que hasta aquí me ha conducido y me ha traído. He pasado por caminos malos y por caminos buenos. He pasado momentos buenos y momentos malos. Pero la vara de mi maestro estaba ahí y me ha traído hasta aquí. Eso lo ve un discípulo. El que vive con Jesús. No solo en la hora de la clase, no solo en la hora del culto del domingo, el que vive diariamente con Jesús. Y por último, las tablas que están dentro del arca, la voluntad de Dios. Porque ahí están los 10 mandamientos, que es la voluntad de Dios para el hombre. Si tú haces esto, todo te irá bien. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Quien consigue obedecer estos 10 mandamientos, todo le va bien en esta tierra, porque es una extensión de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Las tablas son la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando uno entiende que está en la perfecta voluntad de Dios, como lo estuvo Adán, se encuentra que está viviendo en el paraíso, aunque viva en medio de un desierto. Porque no es lo que nos rodea en el exterior, sino lo que surge de nuestro interior. Y eso lo ve un discípulo. Juan, que lo estudiaremos más adelante, en el capítulo 15, y de los versículos 7 y 8, nos va a decir cómo ver las maravillas del Maestro en nuestra vida, en nuestra forma de vivir cada día. Juan, capítulo 15, y versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permanecéis en mí, llevaremos fruto. Una vida transformada a la imagen de Cristo es cuando el discípulo reconoce que está viviendo en las maravillas del Maestro. Porque sí que es verdad que hay grandes milagros y los cojos caminan y los ciegos ven, pero los discípulos no se centran en los milagros de esa índole, sino se centran en los milagros que son de verdad. Un alma es rescatada del infierno. Una familia es salvada.
un niño llega a la presencia del Señor y una vida es transformada. Estos son los verdaderos milagros que nosotros observamos día a día como discípulos. Pero para llegar a verlos hay que ser un discípulo. Y por último, el punto número 5 de lo que Dios espera de un discípulo. No lo encontramos en Juan, sino que lo encontramos en Mateo, en el versículo 28, al final del libro de Mateo, los últimos versículos. Cuando el discípulo se convierte en maestro. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vosotros permanecéis en mí, ¿verdad? Mi palabra permanece en mí, permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí está, el discípulo se convierte en maestro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú hablas del Señor, te estás convirtiendo en un maestro. Es que yo no he pasado una teología, es que yo no he hecho una teología sistemática, es que... No, el Señor te dice, id y haced discípulos. Cuando tú predicas el Evangelio, al lechero o a quien sea, al panadero, a donde vayas, te estás convirtiendo en maestro. Y ese discipulado lo estás llevando al punto que Dios quiere que lo lleves. Ahora, recordar que Hechos de los Apóstoles nos dice que Jesús es el que añadía los que tienen que ser salvos. Esa obra ya viene específicamente del mismo Jesús. Nosotros podemos predicar el Evangelio y aparentemente diremos, bueno, hemos chocado contra una pared, pero la obra la sigue haciendo Jesús. ¿Amén? Amén. Así hemos visto cómo Dios, como el Espíritu Santo, nos ha llevado por 7 puntos. Desde Dios hasta ser discípulos. Ahora, el Evangelio de Juan, la semana que viene, entrará en otra dimensión diferente. Ya somos discípulos. Ahora entenderemos el Evangelio de Juan de otra manera, como discípulos de Cristo, no como observadores, no como aquellos que le seguían por el pan y los peces, no como aquellos que decían, Señor, sáname de mis enfermedades, cúrame. Y el Señor por misericordia los sanaba de todos los males. Pero Él no buscaba seguidores de esa índole, Él buscaba discípulos. A Él le interesaban los discípulos. Y por regla general, en el mundo secular es lo mismo. Pueden haber muchos alumnos en una universidad. Uno es así, doctora y maestra, pero ¿cuántos discípulos al final quedan? Pueden haber muchos alumnos y al final quedan unos pocos discípulos. Eran multitudes que seguían a Jesús. Al final, solo 120 estuvieron orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que no son discípulos del Señor y de que el Señor espera que sean sus discípulos. No basta con decir yo creo en el Señor Jesucristo, no basta. No basta con decir es que yo amo mucho a Cristo, no le basta al Señor. Acordaros lo que el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga es que yo lloro cada vez que pienso en el Señor, no le sirve esto al Señor. El Señor quiere discípulos, quiere gente que le sigan,
Gente que le amen por lo que es. ¿Y cómo se expresa el amor? En la obediencia. Si tú dices que amas a Cristo y vives en pecado, aquí hay dos errores básicos. O tú estás mal o la Biblia miente. Y te aseguro que la Biblia no miente. Juan dice, ¿cómo vas a tener comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo puedes decir tú que amas a Cristo y vives en pecado? Es imposible. Son dos cosas que no van a la par. Entonces es momento de arrepentirse. Es momento de decir, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Y eso te lo digo a ti, mi hermano. Que muchas veces tú has pensado que con el culto dominical has tenido bastante. Eso te lo digo a ti, que me escuchas por primera vez. ¿Te crees que por ser buenas personas hay bastante? No hay bastante. La salvación costó un gran precio. Costó que el creador del cielo y del universo bajara a esta tierra y sufriera en una cruz. Eso fue el precio de la salvación, un precio muy alto, que todavía muchos no entenderemos, hasta toda la eternidad nos va a costar entenderlo, lo que hizo Cristo por nosotros. Así que es momento de arrepentirnos, es momento de acercarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, porque hemos empezado el culto diciendo, hay que reunirse, y más cuando vemos que aquel día se acerca. No hay que dejar de reunirse, de fortalecer nuestro vínculo con los hermanos, con la iglesia. No hay que dejar de hacerlo. Porque aquel día ya se acerca. Y cada día está más cerca. ¿Amén? Amén. Y hoy, como tenemos tantos enfermitos aquí, yo el primero, vamos a obedecer uno de los mandatos que nos dio el Señor en su palabra, en Santiago, capítulo 5 y versículos 13, 14 y 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hoy nuestra hermana Zoila nos ha pedido explícitamente que oremos por ella, porque ha tenido un problema en sus ojos y no puede estar en el culto. Ella está virtualmente porque vive en Zaragoza, a muchos kilómetros de donde estamos nosotros. Pero cada semana está con nosotros en el culto. Yo ya he pedido oración porque no podrá estar por este hecho. No la podemos ungir con aceite, pero vamos a orar por ella. Padre, en esta tarde te pedimos, Padre, por esta hermana, por Zoila, por su estado de salud, por sus ojos, Señor, que ha tenido que ir a urgencias por esta molestia o por lo que le haya ocurrido. Tú lo sabes. Nosotros te pedimos, Padre, de que tú la ayudes, de que tú la acompañes y de que tú la sanes, Señor, si es tu voluntad. Porque sabemos que primero que todo se haga tu voluntad en todo. Pero también sabemos que todos aquellos que se acercaron a ti, Jesús, tú tuviste misericordia de ellos y los sanaste. Porque un cuerpo sano también es importante. Un espíritu sano es más importante, pero un cuerpo sano también es importante para el día a día, para nuestras labores, para nuestros trabajos, para las cosas que tengamos que hacer. Y sabemos que nuestras sanidades vienen única y exclusivamente de ti. Así que en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, de que tú sanes a Zoila cuando tú veas conveniente y utilices toda la medicina o utilices tu mano directamente para realizarlo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Alguien quiere oración para sanidad o algo de que se encuentra enfermo? Yo lo necesito, pero no me puedo orar por mí mismo. Amén. Yo sigo pidiendo oración por mi nieto. Y por este dedito, este constipado que no me ha cogido
a todos de una manera leve algunos y de otra manera Amén. un poco más. Amén, Señor. Te pedimos, Padre, bajo la unción del Espíritu Santo, ese óleo perfecto que todos tenemos y que todos recibimos en el día de nuestra conversión. Te pedimos, Padre, de que tú toques la vida de mi nieto, Señor, que toques la vida de mi mujer, de mí mismo, y nos sanes de estos constipados que nos están haciendo daño, que no nos dejan estar libres, Señor, que mañana hay que ir a trabajar y que no hay que ponerse enfermos, sino hay que continuar trabajando y que tenemos que trabajar bien, Señor, y para eso necesitamos ese hermano del Maestro, ese toque de nuestro Maestro Jesucristo, para que sane nuestras enfermedades. Y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Pues bueno, haremos una oración de despedida y hasta la semana que viene. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja y que el Señor nos lleve bien a nuestras casas. A nosotros y a los que van a escuchar estas predicaciones. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.